Y en ese sentido está este sector que piensa, bueno, es que aquí el pastel no lo vamos a comer nosotros, cuando todavía hay pescados más grandes que también lo ambicionan. Si Azcárraga, Salinas Pliego, el más seco, ¿cómo se llama? No te hagas. Sópleme. Roberto González. El otro, ¿cómo se llama? El de Monterrey. Bueno, lo que es esto, dices, no, pues es que aquí nos vamos a quedar con el papel Zambrano, ¿sí? Nos vamos a quedar con el pastel y vamos a ser más rico y poderoso. Olvidan los que están más allá. Olvidan Irak, la destrucción que superó sobre todo ese poder y cómo las grandes empresas norteamericanas tomaron posesión y las europeas, toda esa negociación que se dio en esta buró de negociantes que es la ONU, para repartirse el pastel de Irak, igual en el caso de Estados Unidos, nomás que Estados Unidos, perdón, de México, nomás que Estados Unidos dice, momento, aquí yo llevo mano, y los europeos dicen, no, pues ¿cómo? ¿Dónde está la libertad del capital y de mercancías? José Barba, nos quedamos en el corte anterior, en el bloque anterior, sobre la pregunta obligada. ¿Es lo mismo el Vaticano que Francisco, digámoslo así? ¿Es lo mismo lo que estamos viendo como respuestas iniciales del Vaticano que las acabamos aquí de escuchar y de cómo pues finalmente hay crítica a lo que las Naciones Unidas está haciendo precisamente estos señalamientos? ¿Es lo mismo una cosa que otra? ¿Es lo mismo la curia que Francisco? ¿Puede Francisco ir en sentido distinto de lo que en este momento son las primeras reacciones? Pues yo diría que en el discurso, Carmen, sí se nota una diferencia. Es decir, ya la Santa Sede empezó a pronunciarse con respecto al informe. Le parece atroz lo que está cometiendo el comité, intromisión. Incluso ya habla Monseñor Tomásini de una especie de infiltración en el comité de organizaciones que promueven el lesbianismo, la homosexualidad, y que son las que influyeron para que el comité se pronunciara. Es decir, un complot, otra vez. La misma afirmación que desde los años 90, Carmen. Desde los 90. Hay un complot. Hay enemigos que pretenden hacerle daño a la institución. En cambio, el discurso de Francisco, por lo pronto, había sido hasta hace unos días de decir, es un tremendo escándalo. Una vergüenza. Es una vergüenza esta realidad de los abusos al interior de la Iglesia y le parece algo indignante, aberrante, molesto. Bueno, sí hay una diferencia en discurso, sí. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que la gran incógnita y la encrucijada para Francisco. O va a asumir en nombre del Evangelio y de la dignidad y los derechos de las víctimas, decenas de miles, su responsabilidad como jefe de Estado y como pastor espiritual de la Iglesia Católica y responsable directo de la Santa Sede, su responsabilidad institucional va a decir, reconozco que hemos cometido un grave error sistemático y voy a tomar todas las medidas para que nunca más se dé este fenómeno al interior de la institución y que no volvamos a dañar a nadie protegiéndonos y buscando mantener nuestra imagen, o va a aceptar la presión del lobby del Vaticano, de Sodano, de Castrillón Hoyos, de Rodé, de Rivera, y de todos estos que le apostaron al encubrimiento sistemático para proteger una imagen y dañaron gravísimamente a miles de personas, niñas y niños, sus familias, a miembros de la Iglesia, y se aprovecharon de ese poder para enriquecerse y para buscar posicionarse. ¿A qué le va a apostar Francisco? Esta es una pregunta muy importante. ¿A qué le va a apostar Francisco, José Barba? Si realmente estamos aún ante un papa heroico que es consciente de la necesidad de gesto heroico, tendría que volver a los principios cristianos, de eso no hay la menor duda. La pregunta es si él también no tiene una visión histórica de lo que le ha costado a la Iglesia posicionarse
durante siglos hasta que perdió todo su espacio y después reposicionarse en los últimos 80 años casi a través del pequeño Estado Vaticano. O sea, estamos hablando de dos valores. Lo más difícil para la Iglesia en general es aceptar equivocarse en cuestiones fundamentales. Es como si estuviéramos tratando de dos niveles. El enterramiento del conde de Orgaz, clarísimo. Arriba está el cielo, están los ángeles, está San Agustín recibiendo el cuerpo muerto de un héroe de la nobleza española, y abajo están los otros elementos. En el momento en que los elementos de abajo quisieran invadir los elementos del cielo, el cielo diría, esto es otro ámbito. Y creo que algo así es lo que yo percibo, que no tienen deseo de perder autoridad histórica porque consideran que tienen una misión especial y jamás querrán someterse a un denominador común de los hombres ante el derecho. Pero si, José, Francisco dijo el mismo día en que estaba sesionando en Ginebra el grupo de expertos, los 18 expertos, con el Vaticano, compareciendo el Vaticano ante ellos, si ese mismo día utilizó las palabras que utilizó, vergüenza, y las demás palabras que recuerda Alberto, ¿no es un paso previo a aceptar finalmente que lo que la ONU dice es cierto y que tiene que actuar en consecuencia? Pero ¿cómo se divide esa misma expresión que parece semejante a la que dijo un Viernes Santo Ratzinger acerca de la Sportizia, la porquería dentro de la Iglesia? Pero sabemos, y nosotros somos testigos de que esa porquería no la comenzó a destruir, como dijo, y que él encubrió también, porque de esto somos testigos directos. Entonces, ¿qué fue lo que dijo a los 3 días el Papa? O lo hicieron decir. Los periodistas tienen que investigar la verdad y no calumniar. Eso lo dijo a los 3 días, y con el innuendo de que los periodistas no buscan la verdad y tienen la tendencia a calumniar. Eso fue atribuido al mismo Papa. En este caso, lo mismo dicho tiende, y ya es una ganancia para la estrategia del Vaticano, a dividir la opinión. Esa es mi impresión. Escéptico. Con los años me he ido haciendo escéptico, pero estoy abierto al espíritu que puede aletear dentro, donde quiera que el espíritu quiera, entre los mismos laicos. Lo que irrita a algunas personas, y dijo en este caso José Antonio, desde uno de los legionarios, diles que estamos indignados porque también somos hijos de Dios. Somos miembros de la Iglesia, no son ellos los únicos indignados. José Antonio Pérez Olvera, sí. Y le dije, lo diré. En efecto lo diré, porque se siente indignado, y me siento indignado porque alguien en un golpe de estado histórico semiteológico se ha apoderado de la cabeza de la Iglesia y quieren tener siempre más borregos que verdaderas ovejas. Y son dos cosas distintas en si se puede pensar con un poco de atención. Alberto Thier, estamos frente a un asunto donde efectivamente el Comité de Naciones Unidas emite este informe, este conjunto de recomendaciones, esto que sacude por la claridad y crudeza del mensaje. Queda en un terreno de recomendaciones. Está otro terreno en donde ha habido algunos pasos, como me decía José Barba antes de empezar este programa, respecto a la justicia internacional. Hay de mecanismos a nivel internacional para procesar asuntos. El mecanismo de Naciones Unidas se echó a andar y ha resultado en esto. El mecanismo de la justicia internacional tiene diferentes vertientes. Después de la pausa les pregunto sobre eso. Alberto Thier, José Barba, se nos terminan los minutos para un tema tan importante, tan trascendente, en una fecha como esta que hemos coincidido, es histórica por lo que representa que por primera vez una autoridad, un comité de Naciones Unidas, haga planteamientos tan específicos y directos ante la conducta institucional del Vaticano. Y yo dejaba el siguiente asunto. Esto tiene una dimensión muy importante, pero uno podría imaginar otras dimensiones, las dimensiones de la justicia internacional o de la justicia. Lo que aquí se señala tiene que ver con conductas institucionales y con casos que tienen carácter penal, criminal
y de otra índole. ¿Qué sigue, Alberto? Pues esta es la pregunta ahorita precisamente, Carmen, para nosotros también. Es decir, para nosotros los elementos que el comité da en su informe son suficientes para construir la base jurídica de poder presentar ante alguna instancia de derecho internacional, pero ya con capacidad judicial, como la Corte Internacional de La Haya, por ejemplo, o la Corte Interamericana, o algunas otras cortes que pueden haber en Europa o en otras partes del mundo, para que vea la posibilidad, ahora sí, de determinar si la Santa Sede cometió un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. Si esto se construye jurídicamente, y lo estamos trabajando ya con juristas cercanos a nosotros y con asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que está con nosotros trabajando, si logramos constituir el expediente para presentarlo a estas instancias y estas instancias se pronuncian en esa perspectiva, Carmen, caminaremos hacia deslindar de responsabilidades. Exactamente lo mismo que en el nazismo, al final de la Segunda Guerra, en donde se buscó abrir un proceso de Nuremberg para determinar los grados de responsabilidad de todos aquellos que siguieron al nazismo y a Hitler en su momento. No estoy hablando de nazismo, estoy hablando sí de un holocausto, de miles de niñas y niños que fueron brutalmente lastimados en su integridad moral, en su psicología, en su fe, en su espiritualidad, en su fama, en su honorabilidad. Ha llegado el momento, Carmen, con este informe de Naciones Unidas, de construir ya la verdad completa. Ahora vamos a la responsabilidad completa. José Barba, sobre el tema. Hay un antecedente, hay un camino andado en esta materia en la justicia internacional. Bueno, si se pregunta a los juristas, sin duda que hay muchos casos con fechas, por lo menos desde 1948, e incluso en el caso de los armenios, por ejemplo, en los años 20, final de los 20, los hay, pero ninguno directamente con respecto a la Iglesia. El más próximo que yo veo es el de febrero 14 del 2011, de dos juristas alemanes, Christian Seyle-Wiger, Joachim Helzel, contra el jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa Benedicto XVI. Entonces, sí existe, si ha procedido o está dormitando el caso o de pronto ha habido gente que se ha atrevido a presentarlo. La idea de una acusación contra la Iglesia por crímenes de Estado, en este caso el Estado Vaticano, pero sabiendo perfectamente su tripartidad que posee, ya lo propuso un sacerdote también en Europa, un italiano, a la comunidad europea. Entonces, es algo que ya lleva tiempo. Yo no lo deseo necesariamente como católico, pero sí creo que tenemos que luchar dentro del sistema para que estas cosas cambien y que el público que ve no piense que somos perseguidores de la Iglesia. Yo repetiría lo mismo que dijo el padre Thomas Doyle cuando le dijeron, bueno, ¿cuándo va a dar usted un testimonio a favor de la Iglesia? Y dijo, lo estoy dando todo el tiempo porque estoy defendiendo al pueblo de Dios del que formo parte. Yo repetiría lo mismo, Carmen, que no piensen que estamos atacando, que no vengan a decirnos como nos dijo a don Antonio Requeñí, a mí en el 2002, Luigi de Magistris, la culpa la tienen los masones y los judíos. Y fue cuando le pedimos hablarle y explicarle, y fue cuando no quiso saber. Alberto Tié, José Barba, el tema queda abierto. Gracias a los dos por estar aquí en este programa en una fecha como esta. Gracias. Gracias, a los dos, especialmente gracias. en esta fecha. Gracias a los dos y estaremos siguiendo desde luego lo que venga. Hasta luego. Noticias MBS presentó